a los estudiantes, a las estudiantes, a los trabajadores del Poder Judicial y a este casi 50% de la población de México que no votó en las urnas por Morena y sus aliados y que hoy están absolutamente sobrerepresentados de manera ilegal en el Congreso, tanto en diputados como senadores, que nosotros les prometimos que vamos a luchar hasta el final, que esto todavía no se acaba. Y esto es justamente lo que estamos haciendo hoy al presentar esta moción, en donde le acabo de dar lectura en la mesa directiva como secretaria de la mesa. En cuanto terminé la lectura me retiré de la reunión porque la primera cosa que ustedes deben de saber, y la quiero también decir ante estos micrófonos, Movimiento Ciudadano no participará ni asistirá a esta sesión de declaratoria, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores como ya sucedió. Nosotros no vamos a convalidar un fraude a la Constitución y a la ley y al reglamento de la Cámara de Diputados que ha perpetrado Morena y sus aliados. Que no cuenten con nosotros para defraudar a la justicia y a la gente de este país. Quisiera darle lectura porque nos es de interés que se conozca, que la población conozca los argumentos que estamos poniendo en la mesa para declarar que esto ha sido un fraude, el proceso realizado para la reforma judicial, que se tomarán también las acciones legales pertinentes, todas y cada una de ellas, para que esta aberración de reforma no llegue a su término, pero también decir cuáles son las irregularidades que observamos. Número uno, y bueno, también decir de manera muy clara, esta es una moción presentada por la diputada coordinadora Ivonne Ortega Pacheco y evidentemente en representación de la bancada naranja de la Cámara de Diputados. La sesión de los días 3 y 4 de septiembre del presente año se llevaron a cabo con graves violaciones al debido proceso parlamentario, que en un ejercicio de aplicación estricta a la ley se debería anular por fraude a la Constitución. Este Parlamento fue testigo que la primera violación al proceso legislativo para aprobar la reforma al Poder Judicial fue el quórum artificial, creado artificialmente por los legisladores de Morena y sus aliados, pues fue evidente que durante la sesión, esta sesión maratónica de más de 24 horas, no se encontraban todos los legisladores presentes, dejando a sus asesores y auxiliares sentados en su lugar, en su representación, y mientras ellos se retiraban, la discusión seguía, lo que implicaba en ese momento suspender la sesión porque no había quórum legal. Quiero mencionar sobre este mismo punto que algunos integrantes de la mesa directiva no cumplieron con su responsabilidad de verificar que estuvieran los legisladores presentes en todo el transcurso de la sesión, porque materialmente era imposible hacerlo. No existían las herramientas tecnológicas para dar veracidad al quórum, a la lista, a las votaciones, porque instalaron la sesión en un gimnasio. Quiero mencionar sobre este mismo punto que, bueno, esto ya le di lectura, lo expuesto fue un hecho notorio denunciado por la bancada naranja desde el primer momento, corroborado por los medios que cubren la fuente informativa. Ustedes estuvieron ahí, pudieron registrar que en la sesión no se encontraban todos los diputados de Morena en el transcurso del debate. Número dos, legisladoras y legisladores, y así se los hice saber a la mesa directiva, es deplorable que no se haya respetado el principio de certeza jurídica al designar sin consultar a todos los grupos parlamentarios sobre una sede alterna, que por cierto fue un gimnasio, como ya lo mencioné, que no contaba con las herramientas para poder darle veracidad y verificación a un proceso tan importante como un cambio constitucional. Causa indignación que esta decisión la haya tomado un pequeño grupo en el poder, pasando por encima de todas las fuerzas políticas que representamos en conjunto a la sociedad. Quieren legislar solos. Número 3, el régimen y este pequeño grupo en el poder saben que legislaron con atropellos, sin escuchar a los manifestantes, sin escuchar a la sociedad civil, sin escuchar a los estudiantes ni a los trabajadores del Poder Judicial. La velocidad con la que aprobaron la reforma las dos cámaras federales muestra el miedo que le tiene Morena a la reflexión, el miedo a los acuerdos, a escuchar a los ciudadanos, a los trabajadores, a los universitarios, a los estudiantes de derecho, a la sociedad civil, que les reclamó y seguirá reclamando por esa noche triste en donde violaron la Constitución. Esta reforma aprobada en tiempo relámpago y reflexivo en la madrugada, sin minutas, en algunos congresos locales, demuestra que se creen dueños de la verdad absoluta, llenos de soberbia y cinética. Este no es el eje de una democracia.
Les recuerdo las experiencias latinoamericanas en las cuales se ha hecho uso faccioso del poder, en donde solo importa una verdad, la del Ejecutivo Federal. México se ha caracterizado por ser un país con instituciones sólidas, creadas por generaciones de mexicanas y mexicanos. Vulnerarlas es una evidencia fehaciente de la excesiva concentración del poder en una sola persona. Ese poder absoluto lo va a sufrir la próxima presidenta de México, al tiempo. Número 4. Esta reforma solo puede ser aprobada bajo la coacción y amenaza en contra de lo más preciado para las y los mexicanos, la familia. No puede explicarse de otra manera. En Campeche, el mismo día de la discusión, de madrugada, en un lugar aislado, detuvieron al padre de un senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda. Siempre los tuvieron frente a un juez de control, siempre obligándolos a que decidiera entre la libertad o la cárcel para uno de sus seres queridos en medio de una votación de reforma constitucional. Es claro que el gobierno ordenó secuestrarlo y de paso detener indebidamente a nuestro senador a pesar de tener fuero constitucional, así como al diputado electo coordinador de la bancada naranja en Campeche, lo cual es una muestra aberrante del abuso de poder utilizando las instituciones de justicia. Compañeras y compañeros, así se los hice saber en la mesa directiva en este escrito, querer declarar aquí una reforma constitucional como si nada hubiera ocurrido es vergonzoso. Es un golpe de Estado al Poder Judicial Federal. Es romper con la carrera judicial de cientos de miles de trabajadores esforzados y con los sueños de miles y millones de jóvenes mexicanos. Por cierto, la inmensa mayoría ha salido a las calles a manifestarlo. Es romper con el Estado de Derecho. Es vergonzoso oír cuando se quejan del abuso de poder de otros gobiernos con mayorías y ellos en Morena habían prometido que no eran iguales, pues resultaron peores. Y la patria tiene memoria, la patria los juzgará. Los triunfos no son para siempre, queriendo ser demócratas cuando ganan y queriendo arrebatar cuando pierden, como es el caso también de Jalisco y en Guadalajara, que desde aquí Pablo Lemus y Verónica Delgadillo tienen todo el apoyo del movimiento. Hoy este Congreso está de luto por la justicia en el acto más vil, manipulador e injusto para las mexicanas y los mexicanos y de sus próximas generaciones. Es un día triste cuyas consecuencias algunos no acaban de comprender. Que la historia los juzgue. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para responder preguntas. Gracias, diputada. Hay una pregunta de Claudia Telles del IMER. Buenas tardes. Quiero preguntarle, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha sido muy enfático en señalar que no hay recurso posible que vaya en contra de esta reforma. Dice que está blindada en todo su proceso para evitar que se le eche atrás. Y otra, entonces descarta cualquier acuerdo del senador Daniel Barreda con Morena para ausentarse de la votación, porque muchos dicen que por qué no mandó abogados y él se presentó al Senado a defender el voto en contra de esta reforma. Gracias. Gracias. Empezaría por esta última pregunta. Ya lo ha dicho Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Hay dudas razonables sobre lo sucedido, algunos espacios de información que no han sido llenados y que Daniel Barreda tendrá que aclarar, primero con sus compañeros de la bancada y por supuesto de frente al país. El Movimiento Ciudadano también ya lo hemos dicho, en esta reflexión de frente y con honestidad a la gente, Daniel Barreda debió de haber ido a votar al Senado de la República. Sin embargo, no podemos nosotros ni negar, ni obviar, ni voltearnos para otro lado ante estos violatorios procesos y procedimientos que tuvo el gobierno federal, parece que también el gobierno estatal, en donde ni siquiera se sabe de qué se acusaba el padre, pero sí lo sustrajeron de su domicilio a las 4 de la mañana, un señor enfermo, ya adulto mayor, obligando a Daniel a tener que estar ahí presente. Eso bajo ninguna circunstancia se puede normalizar. Quien tiene que dar las primeras y más amplias explicaciones sobre lo sucedido es el gobierno de este país. Es increíble que el exsecretario de Gobernación y coordinador de la bancada del Senado de Morena, Adán Augusto, y por el otro lado el presidente de la mesa, Noroña, tuvieran mucha más información sobre el paradero del senador y se burlaran de ello ante la opinión pública y a micrófono abierto, información que no tenía ni siquiera su familia. Eso tienen ellos que dar explicaciones de por qué ellos sí sabían de su paradero, porque claramente estaban al tanto del secuestro que estaba sufriendo su padre y con ellos los capturados también.
Número 2, es muy importante en la primera pregunta que decías, que claro que hay recursos legales, este país todavía tiene instituciones, todavía esta reforma que justamente lo que le está pegando y le está asestando un golpe a la República en esta materia, todavía funciona, no han entrado en vigor, y claro que vamos a emprender todos y cada una de las rutas jurídicas para defender al pueblo de México ante este atropello en términos de balance de poder, división de poderes y de procuración de justicia hacia la gente. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio. ¿Qué tal, diputada? Buena tarde. Consultarle si a su juicio pues está el país ante la indefensión frente a una mayoría que atropella y pasa por encima de las suspensiones dictadas por jueces. Concretamente el caso de hoy se está ordenando, bueno, tal vez el de hoy permitiría todavía hacer la sesión porque está ordenando que no se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero hubo suspensiones previas, las cuales simplemente ignoran diciendo no proceden. Eso por una parte. Y una segunda pregunta, no me quedó claro si van a llamar a cuentas al senador de Campeche para explicar su ausencia, que de algún modo puede estar justificada según pues como se vea, ¿verdad? Muchas gracias. Empiezo por ahí también. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, le ha pedido, ya lo ha hecho en público y en privado, que atienda las dudas razonables que existen y que dé explicaciones, ¿no? Y eso ya lo está pidiendo incluso ante la opinión y los medios. Tiene que entablar una conversación con primero sus compañeros senadores, esto es importantísimo, y por supuesto dar explicaciones al pueblo de México, que resulta fundamental. Sin embargo, no vamos a normalizar ni vamos a defender un acto deplorable como fue el secuestro de su padre en manos del gobierno, y no vamos a normalizar la clara violación también a los derechos humanos. Esto no puede suceder porque está sucediendo además de manera cínica, a plena luz del día, en plenos ojos de las cámaras. Compraron 3 senadores de la República ante los ojos de todos, secuestraron un familiar de uno de ellos, es decir, ¿así va a ser? O sea, la pregunta es, ¿así va a ser? ¿Esta es la manera en la que Morena va a desplegar su mayoría? Es una pregunta muy seria. Y número 2, justo con la pregunta que hacías, el problema es más complejo que la aplicación de una mayoría y de una aplanadora en un Congreso. Y es más complejo porque esta hipermayoría está construida artificialmente, no refleja el voto en la urna de los mexicanos. Casi el 50% de la población no votó por Morena y sus aliados. Esto quiere decir que no votaron por un plan C, que no están respaldando que se destruya el Poder Judicial de este país y que lo capture el Poder Ejecutivo utilizando al Poder Legislativo para hacerlo. Y eso va a crear evidentemente no solamente una anomalía en el sistema electoral y de partidos del país, sino en la repartición de justicia de los mexicanos, que eso es lo más delicado de esto. Perder independencia del Poder Judicial va directamente a golpear en los derechos humanos y sus garantías de todas las personas de este país. Por eso los jóvenes están saliendo a la calle a defenderlo, porque saben que se están jugando su futuro. Y eso es lo que ellos no quieren entender. Entonces, en esta sobrerepresentación que la burocracia electoral les asignó, pues es justamente lo que estamos viviendo hoy, la consecuencia de que no hayan querido tomar la ley en la mano y no otorgarles esa sobrerepresentación. Pero con respecto a las suspensiones, hay desacato por parte de esta mayoría aplanadora de la Cámara de Diputados y del Senado. Sí, sí lo hay y se la están pasando por el arco del triunfo, por supuesto. Incluso hace unas horas, ustedes recordarán, ahí lo han de ver también reporteado, que aquí le quiero dar lectura. Un juez federal concedió una suspensión provisional para que la reforma judicial no se publique en el Diario Oficial de la Federación. El Senado ya sesionó, diputados está por hacerlo. No le van a hacer caso, se lo están pasando por el arco del triunfo, y por nosotros evidentemente estamos trabajando con nuestras abogadas y abogados, que además nos da mucho gusto decir también que representan a las juventudes de este país, porque vamos a darles oportunidad de que esa lucha que están llevando a las calles también la lleven con los instrumentos jurídicos, y cuentan con Movimiento Ciudadano también para meter todos los recursos jurídicos que las y los estudiantes de este país también están ya diseñando para que puedan llegar a buen término. Perdón, diputada, si me permite preguntarle, ¿de qué tipo serían
Gracias, María. Angélica Melín de MBS. Buenas tardes, diputada. 2 preguntas nada más. Estos instrumentos jurídicos que usted dice, ¿de qué tipo serían? Le preguntaban ya a mis compañeros que desde la mayoría se ha dicho que nada vale, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni los amparos, ni nada. ¿De qué tipo serían los ordenamientos? Y para hacer valer este asunto del desacato de los diputados, ¿en qué figura jurídica están trabajando para que pudiera proceder, como dicen? Esa es mi primera pregunta. A ver, hay una disertación muy interesante en términos jurídicos, son 2, de hecho, que precisamente tendrán que materializarse a través de recursos. Ya adelantó Álvarez Maínez hace unos días, como ustedes saben, presentó un amparo para ampararse ante este fraude y esta violación al proceso legislativo, esta ilegalidad, está corriendo. Y también presentó ya una inconformidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos humanos en el proceso, pero también el impacto que pueda generar. Ahí ya hay 2 recursos que están en la mesa y que caminarán, pero justamente los 2 argumentos que pueden nutrir muy bien una discusión jurídica y que por supuesto que tiene muchas posibilidades de salir adelante, es primero la responsabilidad que tenemos las y los diputados, las y los senadores de proteger la Constitución. Nosotros juramos proteger la Constitución como la conocemos en sus términos, con el espíritu de nuestra Constitución. Aquí entra un conflicto muy potente y muy grave entre hasta dónde los legisladores elegidos como constituyente permanente tenemos la facultad y la atribución para destrozar la Constitución hasta un punto en donde quede irreconocible. Donde quede irreconocible la Constitución, la República, el sistema de gobierno, la división de poderes, el equilibrio de los mismos y la hiperconcentración de poder en un solo poder que es el Ejecutivo. Esa es una de las primeras discusiones que se tendrán que dar en términos jurídicos, porque nosotros prometimos cuidar la Constitución. ¿Es de un amparo? Son varios recursos, acciones de inconstitucionalidad, amparos, etcétera. Y número 2, que también esto es muy interesante, también hasta dónde, y esto es un tema que la Suprema Corte va a tener también que tomar decisiones apegadas a derecho y a la ley y a la Constitución, pero es su trabajo. Hasta dónde el constituyente permanente tiene atribuciones, otra vez, definitivas para desfigurar a la Constitución y hasta dónde la Suprema Corte de Justicia también está erigida para tener voz, voto y definiciones finales en una pugna de este tamaño. Entonces, hay dos momentos muy interesantes y se estarán presentando todos los recursos. Mi siguiente pregunta es, directamente le pregunto, porque ya escuchamos lo que dijo el senador Castañeda desde ese mismo día de la sesión en el Senado. ¿Usted duda del senador Barreda? No, yo pienso que es una persona que, al tener tanto afecto hacia su padre y al verlo sumido en una situación como esta, en la más absoluta ilegalidad, reaccionó como hubiéramos reaccionado la gran mayoría de nosotros. La duda está en por qué no hizo lo imposible para ir a votar y tener también protegido a su padre. Ahora, de nuevo, las explicaciones las tendrá que dar, sin duda, eso es lo que le está pidiendo Clemente Castañeda, pero al mismo tiempo no podemos obviar la violación que su familia y él vivieron a través del gobierno. Siguiente pregunta, Enrique Gómez, El Universal. Buenas tardes, diputada. Oiga, ¿podría haber una sanción o solo quedaría con que el senador Barreda justificara su ausencia? Bueno, esto tendríamos que ver en los órganos del partido, no es algo que se esté discutiendo. Yo creo que lo que está haciendo Clemente Castañeda es un llamado muy institucional, amistoso, a que estas dudas razonables que pudieran existir las pueda explicar y eso es todo. Habrá que ver hacia los siguientes días cómo funciona esto, hay que ser muy respetuosos también de la dinámica del grupo parlamentario del Senado, del Movimiento Ciudadano, y creo que ante ellos es la primera fase, ¿no?, que tendría que llevarse a cabo en este proceso. Ahora, con respecto a las herramientas jurídicas a las que accederían, la acción de inconstitucionalidad, ¿alcanzaría las firmas para presentarla? Hay muchas vías para hacerlo, son firmas. Yo pienso que aquí los yunes tienen que responderle al país. Hay 42 firmas hoy disponibles para llevar a cabo un recurso así. Y si algo les queda de conciencia y de dignidad, deberían de firmar. ¿Le darían su voto todavía? Deberían de firmar. Esto es frente al país, esto es frente a las juventudes, al futuro de México, ante las niñeces. Deberían de firmar.
Pero también hay otras formas, lo pueden hacer congresos locales, lo pueden hacer otros poderes, el Poder Judicial de X Estado de la República, lo pueden hacer, o sea, es decir, hay mucha materia para emprender un recurso así y como ya te decía, las juventudes marchistas se están ya también organizando ellos para presentar recursos. Por eso sí quiero decirles desde acá que cuentan con nosotros, que nos busquen como ya lo han hecho algunos, cuentan con nosotros también para llevar a buen término estos recursos que están ellos diseñando. Una última pregunta de Yuli Bonilla, La Razón. Buenas tardes, diputada. Ahora preguntarle, pues Morena ya está trabajando también en las reformas que hará a las leyes secundarias para complementar el plan constitucional. Entonces, saber, pues primero, ¿cómo lo combatirían ustedes y se va a añadir pues a toda esta lista de impugnaciones y acciones jurídicas que emprenderán? Y pues por otro lado también recoger su comentario al respecto del mismo tema, porque lo que nos comentan en la bancada de Morena es que estas reformas son para complementar cosas que no se pudieron precisar en la reforma constitucional y que son sumamente necesarias, pues justamente también para darle herramientas al INE para que pueda proceder con la elección judicial. Entonces, su comentario, si van a emprender acciones jurídicas o si terminarían también por sumarse para intentar de precisar o limpiar esta reforma judicial. No, nosotros no tenemos ninguna intención de convalidar este atraco al país y a la gente de México. Eso no lo vamos a hacer, porque se tiene que acreditar el error en el que están incurriendo. Y se tiene que señalar, porque el virus ya se lo comieron. Y entonces ellos mismos van a empezar a ser víctimas cuando hoy son victimarios. Y lo saben porque va a ser complicadísimo nada más de implementar las elecciones, ya dejen ustedes la implementación de la justicia, lo saben. Sí me gustaría decir que justo uno de los problemas que tiene hoy esta reforma mal llamada judicial, porque no toca la justicia del ciudadano de a pie, no toca ni con el pétalo de una rosa los ministerios públicos, ni las fiscalías, ni las cárceles que están llenas de personas inocentes, ni las policías. O sea, los ministerios públicos tienen una tasa de no denuncia del 95%. O sea, no sirven para nada. Y a ellos ni con el pétalo de una rosa. Simplemente es una batalla de una actual mafia queriendo sacar a otra de hace muchas décadas. Y ese es el problema de esta reforma específicamente, con la captura además de la división de poderes y del equilibrio de los mismos. Pero más allá de todo esto, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, está un dictamen que trabajó una legislatura anterior con 80% de legisladores que ya no están y que se van de la mano con el actual presidente de la República, y que hicieron votar a una nueva legislatura ese dictamen sin siquiera conocerlo, sin siquiera participar en él, sin siquiera poderle decir a las personas a las que representamos de qué va y poder recoger sus comentarios y sus reflexiones y sus propuestas. Es una clara violación también al proceso legislativo y tiene que ver con tu pregunta. O sea, al final del día, este es un dictamen que preparó otra legislatura y no esta. No hay más preguntas, diputada. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.